Buen día, jóvenes, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Continuaremos con los temas de matemática. Haciendo un breve repaso, estábamos viendo el tema de geometría, los triángulos en especial. Habíamos visto que los triángulos se clasificaban por sus ángulos y también por sus lados. Luego de ello vimos los temas de triángulos semejantes, donde deberían de tener dos ángulos iguales para considerarse como semejantes. Y por último vimos lo que fue el teorema de Pitágoras, donde la suma de los lados pequeños, podríamos decir los elevados al cuadrado, y si se sumaban, era igual a la hipotenusa al cuadrado. En el caso del día de hoy, seguiremos viendo los últimos temas de triángulos, ya que son la base para el resto de la geometría que vamos a estar viendo. En el caso de acá, el tema que corresponde es área y perímetro. Primero veamos qué es el área. Tenemos que el área es un concepto métrico que puede medir, que puede permitir asignar una medida a la extensión de la superficie. ¿Qué nos está dando a entender acá? Tenemos tres figuras, un paralelogramo, un triángulo rectángulo y un círculo. El área sencillamente es todo lo que está en rojo. Podemos decir entonces que es todo el espacio que se encuentra dentro de la figura geométrica. A eso le conocemos como área, ¿sí? En este caso el paralelogramo, pues toda esta área roja sería nuestra área. En el caso del triángulo igual, toda el área roja, todo ese espacio que está delimitado por la figura geométrica es nuestra área. De igual forma el círculo. Luego tenemos el perímetro. En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. ¿Qué estamos indicando acá? Dice claramente que es la suma de sus longitudes de los lados. En el caso del paralelogramo, acá hay un lado, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. 4 lados. ¿Qué tendría que ser el perímetro? Sencillamente sumar la magnitud o la distancia o la longitud de estos lados, ¿sí? Sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Sencillamente la longitud de los lados. Lo mismo pasa con el triángulo, de manera similar con el círculo, ¿verdad? Esta curva que está formando la circunferencia. Ahora, ya que tenemos entonces lo que es área y perímetro, podemos trabajar entonces lo que es su cálculo. Ya tenemos claro y definido qué es cada uno. Dice acá, en el triángulo, en un triángulo de lados ABC y a altura H. Muy bien, aquí tenemos un triángulo cualquiera. A este lado le estamos llamando A este lado le llamamos B y a este lado C. Y a la altura la estamos llamando H, ¿sí? Por la palabra en inglés height, donde H corresponde al lado de la longitud de B, como se indica en la figura. El área y el perímetro se calculan con las siguientes fórmulas. Y acá está la fórmula para el área. El área es igual a un medio de la base multiplicada por la altura. Esto lo vamos a encontrar de diferente manera en algunos sitios web o en algunos libros de matemática. Primero vamos a definir que H nos está indicando que va a ser la altura y B para nosotros va a ser la base. Ahora, esta misma fórmula que está acá la podemos encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, que el área es igual y sencillamente quita ese 1, no lo escriben y lo dejan como multiplicar la base por la altura y dividido 2. Es exactamente lo mismo que está acá, ¿verdad? Entonces, pueden encontrarla expresado de esta forma, la área, o de esta otra. Ahora, el perímetro, sencillamente como lo vimos, es la suma de la longitud de los lados. Es por ello que tomamos el lado A, que ya está, más el lado B, más el lado C. Y eso es el perímetro, simplemente sumar la longitud de cada lado. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces H sería altura y B la base. Con estas dos fórmulas podemos entonces encontrar el área de cualquier tipo de triángulo y también podemos encontrar el perímetro de cualquier tipo de triángulo. Ahora, nos damos cuenta que necesitamos altura y base. La mayoría de problemas nos van a dar este dato, la base. O nos va a tocar que calcularlo en determinado momento. Pero la mayor parte de incógnitas a veces es la altura, ¿sí? Este dato nos va a tocar que calcularlo, ¿verdad? Porque sencillamente la fórmula es tan simple. Un medio, multiplicar la base y la altura. Pero la altura a veces la desconocemos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la altura? Vamos a plantear este primer caso. Dice, triángulo 30, 60, 90. Esto está hablando de grados. Cuando se traza una de las alturas en un triángulo equilátero, ¿sí? El caso que estamos analizando actualmente es un triángulo equilátero.
Recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, ¿sí? De esta manera, tres lados iguales. Recordando que este lado puede medir L, este lado también es lo mismo, L, y este lado también mide lo mismo, L, por decir algo, ¿verdad? Ese es un triángulo equilátero. Dice, se forman dos triángulos iguales que tienen ángulos de 30, 60, 90 como se muestra en la figura. Recordemos un poco. Las propiedades del triángulo equilátero. La suma de sus ángulos internos tiene que dar 180. ¿Cuánto mide cada ángulo? El ángulo de acá, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Muy bien. Si agarramos un triángulo equilátero tal como está acá y trazamos una recta de tal forma que lo dividimos en dos partes iguales, lo dividimos por la mitad, significa que este ángulo que valía 60, al dividirlo entre 2 nos da 30. ¿Sí? Ahí está. Este ángulo no ha sufrido ningún cambio, es por ello que sigue midiendo 60. ¿Y cómo se trazó una recta perpendicular acá? Nos da los 90 grados. Recordemos que esta pequeña escuadra o ese cuadrito es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? 90. Y es de ahí entonces que sale 30, 60 y 90. ¿Sí? Simplemente recordando lo que habíamos aprendido con los triángulos equiláteros, sus propiedades. Ahora, regresemos nuevamente al análisis que estamos realizando para la altura. Como se dividió a la mitad ese triángulo, tal como está acá, vamos a enfocarnos ahora que este lado sigue midiendo L. Esta parte de aquí abajo toda, completa, medía L, pero como se dividió en 2, entonces esto mide ahora L medios o L dividido 2. Y aquí también vale L dividido 2. Muy bien. Y nos vamos a enfocar en únicamente el nuevo triángulo que obtenemos de color gris. El lado más largo sigue midiendo L, ahora su base es L medios y sencillamente a este lado, en la altura, le está asignando H. ¿Sí? Muy bien, pues ya tenemos un nuevo triángulo que tiene un lado, la mitad de ese lado y una altura. Dice, si la hipotenusa tiene longitud L, muy bien, recordemos que habíamos visto en el teorema de Pitágoras, la clase anterior, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque aquí está la pequeña escuadra que me indica que es 90 grados, ¿sí? Un ángulo recto. Entonces, debe de tener un ángulo recto para que sea considerado un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí están los 90 grados, entonces es un ángulo recto, y entonces es un triángulo rectángulo. ¿Qué otra cosa? A los dos lados pequeños le llamamos catetos, y al lado más largo le llamamos hipotenusa. ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? Bueno, la suma de sus lados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La suma de los lados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora, esa misma idea del teorema de Pitágoras lo aplicamos a lo que estamos realizando acá. Este es un cateto, este es otro cateto y este lado más largo es la hipotenusa. Entonces, la suma de sus lados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy bien. L medios, acá está, lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Más el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso es H. H lo elevamos también al cuadrado y sumamos ambos valores. Eso es igual a la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es este lado. La hipotenusa elevada al cuadrado. Es lo único que está haciendo el planteamiento. Toma los catetos, los eleva al cuadrado, los está sumando, y eso tiene que ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Excelente. ¿Qué queremos hacer con ese planteamiento? Encontrar la altura y dejarla en términos de el lado del triángulo equilátero. ¿Qué quiero decir aquí? Vamos a despejar la altura de esa ecuación. Entonces, solamente voy a copiar esos datos que están ahí. Tenemos que sería L dividido 2 y todo eso elevado al cuadrado, más la altura elevada al cuadrado. Esto es igual al lado elevado al cuadrado. Excelente. ¿Qué queremos hacer? Despejar la altura. Entonces, este valor que está sumando lo tengo que trasladar hacia el lado derecho de la ecuación. Como está sumando, pasa a restar, como lo habíamos visto en clases anteriores, ¿verdad? Despeje de ecuación. Entonces me queda que la altura elevada al cuadrado es el lado elevado al cuadrado
menos la expresión que tenemos acá. Nos queda de esta forma. Excelente. ¿Qué voy a hacer ahora? Aplicar la propiedad de las potencias, ¿sí? Esta potencia afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces ahora me queda de esta forma la ecuación. La altura elevada al cuadrado es igual a el lado elevado al cuadrado menos, en este caso, el lado elevado al cuadrado, exponente 1, y ese tiene exponente 2 a su vez. 1 por 2, 2. Entonces me queda que L queda elevado al cuadrado, dividido. 2 elevado al cuadrado me da 4. Muy bien, ahí estamos. Ya tenemos entonces esa elevación al cuadrado de la potencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sencillamente vamos a realizar esa resta de fracciones. Bueno, recordemos un poquito lo que vimos el tema de fracciones. Lo podemos hacer por el común denominador, por el mínimo común múltiplo o por la carita feliz, como se les haga más sencillo. Bueno, en este caso, para no tardarme tanto, voy a hacer el método de la carita feliz porque son dos fracciones, nada más. Entonces, vamos a colocar que es una fracción. Recordemos que nosotros acá, ¿qué hacíamos? Recordemos que esto está dividido 1, ¿verdad? Muy bien. Numerador de la fracción 1 por el denominador de la fracción 2. Acá, 1 por 4. Entonces me va a dar 4 y esa L, no hay con quién operarla, simplemente se copia. Menos. Vamos con el resto. 1 multiplica a L. Entonces, acá me queda que esto es L elevado al cuadrado. Muy bien, dividido. Terminemos de formar la carita, multiplicamos denominadores. 1 por 4, 4. Muy bien, ahí está. Hemos aplicado entonces la carita feliz para hacer esa resta. ¿Qué hacemos ahora? Si nos damos cuenta, en el numerador tenemos reducción de términos semejantes, porque tiene la misma literal y el mismo exponente en estos dos valores. Entonces mi ecuación ahora queda de esta forma. La altura al cuadrado es igual a, en el denominador seguimos teniendo 4. Ahora, a 4 le resto 1, me queda 3 por L elevado al cuadrado. Reducción de términos semejantes. Excelente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta que la altura todavía tiene una potencia al cuadrado. ¿Qué operación inversa debo de utilizar para quitar esa potencia cuadrada? Pues raíz cuadrada. Entonces, descarto la solución negativa y solo tomo en cuenta la positiva, y me queda que la altura es igual a la raíz cuadrada de la siguiente fracción. 3 por el lado elevado al cuadrado, y todo eso dividido 4. Muy bien, eso es lo que llevamos hasta el momento. ¿Qué pasa entonces ahora? Vamos a simplificar un poquito más esta operación que llevamos hecha. Si aplicamos el radical tanto al numerador como al denominador, me queda entonces que la altura es igual a, muy bien, nuevamente una fracción. En el numerador, raíz cuadrada de 3, no hay una raíz exacta, entonces se queda como raíz de 3. L elevado al cuadrado, y eso está dentro de un radical, que en este caso es una raíz cuadrada, propiedades de la potencia, potencia 2, índice 2, 2 dividido 2 me da 1, sencillamente queda por el lado. Muy bien, raíz cuadrada de 4 me da lo que es 2. Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación para calcular la altura. Sencillamente, lo que debemos de hacer es, para encontrar la altura de un triángulo equilátero, sencillamente es tomar en una fracción donde en el numerador es raíz de 3, multiplicarlo por el lado del triángulo equilátero y eso dividirlo entre 2. Muy bien, acabamos de encontrar una fórmula la cual me va a permitir encontrar la altura de un triángulo equilátero. Eso que no se nos olvide, esta fórmula solo aplica para triángulos equiláteros. Bueno, vamos ahora a otro caso que podemos encontrar. La otra posibilidad que podríamos tener es de que encontremos
un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos de sus lados iguales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ese triángulo, le vamos a poner nombres. Por ejemplo, a este lado le vamos a poner L, a este otro lado también le vamos a poner L. Ahí están los dos lados iguales. Y este lado que es diferente le vamos a poner B por base. Muy bien. ¿Cómo puedo encontrar la altura de un triángulo isósceles? Vamos a aplicar la misma idea que vimos con el triángulo equilátero. ¿Qué hay que hacer? Bueno, dividámoslo entre 2. Excelente. Ya está dividido entre 2. De esta forma. Bueno, nos damos cuenta que se forma ahora un nuevo triángulo. Simplemente lo voy a extraer. Tengo una altura, tengo una base ahora. Vamos a tomar el triángulo del lado derecho que se está formando y el lado más largo. Bueno, acabo de tomar simplemente la mitad del lado derecho de ese triángulo, ¿verdad? ¿Qué podemos obtener de acá? Bueno, ¿cuánto mide este lado? ¿Vale? L. La base, toda la base medía B. Pero como lo acabo de dividir entre 2, entonces esto sería B dividido 2. Muy bien. Y este lado entonces simplemente le vamos a llamar altura. Excelente. Tomamos nuestro triángulo isósceles y lo dividimos dentro de 2. Ahora, ¿qué tenemos acá? Un triángulo rectángulo. Porque acá se van a volver a formar 90 grados. Significa que puedo aplicar el teorema de Pitágoras nuevamente. La suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, mi cateto es h, que es la altura. H elevada al cuadrado. Más el otro cateto, en este caso es la base, b medios. Entonces acá sería b dividido 2 y todo eso elevado al cuadrado. Esto es igual a el lado elevado al cuadrado. La suma de sus catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, quiero despejar la altura, porque quiero una fórmula de tal manera de que encuentre la altura para los triángulos isósceles. Muy bien. Entonces, esto que está sumando, al lado izquierdo de la ecuación, pasa hacia el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Por su operación inversa. Entonces me quedaría que el lado elevado al cuadrado menos la operación que acabo de indicar acá. De esta forma. Muy bien, ¿ya está despejada la altura? Todavía no. Antes de despejar la altura, voy a aplicar esta potencia que está indicada. Entonces me quedaría ahora que la altura elevada al cuadrado es igual a el lado elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado y eso dividido dentro de 4. De esta forma se aplicó esa potencia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me resta hacer? Sencillamente es quitar esa potencia al cuadrado de la altura. ¿Cómo lo hago? Con su operación inversa, sabemos que son los radicales. Cuando aplico un radical puede tener dos posibilidades, positiva y negativa. Descartamos la negativa, nos quedamos solamente con la positiva y sabemos que la altura es igual a la raíz cuadrada. ¿De qué operación? Sencillamente de todo esto. Y ya está. Entonces, acabamos de encontrar ahora una ecuación que me permite encontrar la altura, pero para los triángulos isósceles. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿por qué hicimos todo ese procedimiento? Sencillamente, en el caso de acá, nosotros nos vamos a dedicar únicamente a utilizar las fórmulas. ¿Es necesario hacer todo este procedimiento para encontrar la altura de un triángulo equilátero? No, sencillamente uso la fórmula que está en color rojo. De igual forma acá, ¿tengo que hacer este procedimiento? No, sencillamente uso la fórmula. Si se dan cuenta, son dos fórmulas totalmente diferentes. Para el triángulo equilátero, la altura es raíz cuadrada de 3 multiplicada por el lado dividida 2. Mientras que para el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, la altura es raíz cuadrada de el lado al cuadrado menos la
la base elevada al cuadrado, y eso dividido dentro de 4. Son dos fórmulas totalmente distintas. Ahora, ambas me van a permitir encontrar la altura dependiendo del tipo de triángulo, y ya luego calculo el área. Veamos ejemplos ahora de cómo es que vamos a aplicar esto. Ejemplo número 1. Sea un triángulo equilátero con todos los lados iguales de longitud a 5 centímetros. ¿Cuál es su área y cuál es su perímetro? Muy bien. Veamos qué información nos está dando el problema. Primero dice, triángulo equilátero. ¿Sí? Eso es lo primero que debo de entender. ¿Qué es un triángulo equilátero? Bueno, sencillamente sabemos que es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Si tiene tres lados iguales, ¿cuánto vale? Bueno, aquí mismo me lo está diciendo. Un lado vale 5 centímetros. Pero como es equilátero, significa que de este lado hay 5 centímetros. Esto mide 5 centímetros. Y esto también mide 5 centímetros. La longitud de este punto hacia este punto mide 5. De este punto hacia este punto mide 5. Y de este punto hacia este punto mide 5 centímetros. Excelente. Ya sabemos entonces qué figura es. Cuánto mide cada lado. Ahora me dice, ¿cuál es su área? Calculemos el área de ese triángulo. Excelente. Vamos acá. Dice que la fórmula para el área es 1/2 de la base por la altura. Excelente. Entonces acá vamos a colocar que el área es igual a 1/2 multiplicado por la base, y eso también multiplicado por la altura. Ahora, veamos la información que tenemos. Necesito dos datos para calcular el área. Necesito la base del triángulo y la altura del triángulo. ¿Sabemos cuánto vale la base del triángulo? Sí, aquí abajo está. Vale 5 centímetros. Muy bien. ¿Sabemos cuánto vale la altura? No, no sabemos cuánto vale esta altura, ¿verdad? Que estoy más o menos marcando, que la desconocemos actualmente, ¿verdad? No sabemos cuánto mide h. Lo desconocemos. Bueno. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo encontrar la altura de un triángulo equilátero? Me voy a la teoría que ya teníamos. Aquí está la fórmula para calcular la altura de un triángulo equilátero. ¿Qué voy a hacer? Sencillamente la voy a copiar, ¿verdad? Porque ya está planteada. Entonces, la altura de un triángulo equilátero es raíz de 3 por el lado dividido 2. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Sustituir datos. El lado, ¿cuánto vale el lado de un triángulo equilátero? Sencillamente mide, en este caso, 5 centímetros. Acá, 5. Y ya está. Ya con eso encontré entonces la altura de este triángulo equilátero. ¿Qué hacemos? Simplemente meter datos a la calculadora. Tenemos entonces una fracción donde está raíz de 3. Y esto está multiplicando a 5. Y todo eso dividido 2. Me da entonces que mi altura es de 4.33 centímetros. Esa es la altura. Si su calculadora es un modelo un poco más antiguo, lo que puede hacer es lo siguiente. Raíz de 3 multiplicado, fuera de la raíz, ¿verdad? Multiplicado por 5. Me da ese resultado que es de 8.66 dividido 2. Esto es igual a 4.33, lo mismo. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, ya encontré la altura, pero eso no es lo que me estaban preguntando. Lo que me preguntaban era el área. Entonces, ahora sí, el área es igual a 1/2 de la base. ¿Cuánto mide la base? Sabemos que aquí está la base, mide 5 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? 4.33 centímetros. Hacemos esa operación nuevamente y encontramos ya el área de este triángulo. Entonces sería 1 dividido 2. Muy bien, me da 0.5. A eso lo multiplico por 5 y multiplicado por 4.33. Me da que es 10.82. 10.82. Esa sería el área. 10.82
centímetros cuadrados. Eso que no se nos olvide, ¿sí? Siempre el área se da en unidades cuadradas. En este caso sabemos que son centímetros, entonces son centímetros cuadrados. Esa sería el área de ese triángulo. Recordemos que el área es toda la parte interna, que es lo que estábamos calculando, ¿verdad? Ya solucionamos el primer inciso que nos preguntaba. Ahora dice, ¿cuál es su perímetro? El perímetro, recordemos que su fórmula es la suma de todos sus lados, A más B más C. A más B más C, sencillamente. No hay mayor cosa que hacer. Entonces acá vamos a colocar que el perímetro es igual a la suma de sus tres lados. Primer lado, ¿cuánto vale? 5. Más segundo lado, ¿cuánto vale? 5. Más el tercer lado, ¿cuánto vale? 5. ¿Cuánto nos da esto? 15. ¿15 qué? Centímetros. El área se da en centímetros cuadrados y el perímetro simplemente en lineal. Centímetros, nada más. Este caso estoy usando centímetros porque el mismo problema me lo estaba dando, ¿verdad? Entonces terminamos de solucionar ese problema. Todo inició desde que era un triángulo equilátero. Sabemos que esta es la fórmula para el área. Para encontrar la altura, era la fórmula que habíamos definido anteriormente. Encontramos la altura, sustituimos datos en el área, y ya con eso encontramos entonces el valor del área. Y el perímetro simplemente fue sumar sus lados. Veamos otro ejemplo ahora. Número 2. Se requiere calcular el área de un triángulo isósceles. Se conoce sus lados. Hay dos lados iguales de A igual a 3 centímetros y un lado diferente de B, 2 centímetros. Entonces, nos preguntan cuál es su área y cuál es su perímetro. Bueno, primero, recordemos la información o lo que hemos aprendido en clases anteriores. ¿Qué tipo de triángulo me están dando? Triángulo isósceles, ¿sí? Un triángulo isósceles es el que nos están dando. De esta forma. Muy bien. Ahora, hagamos un pequeño esquema que siempre es bueno realizarlo para que nos ayude a encontrar la solución. Más o menos de este lado. Tenemos entonces nuestro triángulo isósceles. Este lado es igual a este lado y obviamente este es diferente a los otros dos. Dice que los dos lados iguales y cada uno mide 3 centímetros. Entonces acá hay 3 centímetros y 3 centímetros. Y un lado diferente, o sea, el que es diferente, vamos a tomarlo como la base, que mide 2 centímetros. Ahí está. Ya obtuvimos la información. Nos preguntan ahora, ¿cuál es su área? Recordemos la fórmula. Bueno, la fórmula de área es 1/2 multiplicado por la base multiplicado por la altura. ¿Tenemos el dato de la base? Sí, mide 2. ¿Tenemos el dato de la altura? No, desconocemos cuánto es la altura de esto. Entonces, como es un triángulo isósceles, la fórmula para obtener la altura de un triángulo isósceles ya la habíamos encontrado. Y era esto. La voy a copiar. La vamos a escribir acá. Muy bien. Dice que para encontrar la altura de un triángulo isósceles, tomo uno de los lados iguales y lo elevo al cuadrado. En este caso, en vez de L, vamos a colocar que debe de ser 3. Porque eso es lo que mide cabal acá. Muy bien. Menos la base elevada al cuadrado. Quitamos esto. La base, ¿cuánto mide? 2 centímetros y eso elevado al cuadrado. Muy bien. Hagamos esa operación a ver cuánto nos da. Tenemos raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado menos una fracción de 2 elevado al cuadrado y todo eso dividido 4. Damos igual y nos dice que la altura es de 2.82, pero damos cuenta que el dato que sigue es un valor mayor a 5, lo podemos redondear a 2.83. O sea que la altura es igual a 2.83 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que nos está indicando la operación que acabamos de realizar. Muy bien, ya encontramos la altura, pero eso no es lo que nos preguntan. Nos preguntan el área. Entonces, el área es igual a 1/2 de multiplicar la base. ¿Cuánto mide la base? 2 centímetros. Multiplicado por su altura, 2.83. Ahí estamos. Con eso encontramos el área. Metemos datos a nuestra calculadora entonces.
El medio no lo toma esta calculadora, entonces lo tendré que hacer manual. 1 dividido 2 me va a dar 0.5. Muy bien. Multiplicado por 2 multiplicado por 2.83. Muy bien. Me da entonces que el área de este triángulo es de 2.83 centímetros cuadrados. Y es obvio, ¿verdad? Esto que acabamos de encontrar es obvio porque sencillamente aquí había un 2 en el denominador, aquí había un 2 en el numerador, 2 dividido 2 me da 1 y simplemente me queda 2.83 sin la necesidad de la calculadora, ¿verdad? Pues ahí están, ya encontramos el área. Ahora, ¿qué nos preguntan? Bueno, ahora nos preguntan el perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Simplemente es sumar sus tres lados. Entonces el perímetro es, ¿cuánto mide el primer lado? 3. Más, ¿cuánto mide el segundo lado? 3. Más, ¿cuánto mide el otro lado? 3. Entonces 3 más 3 me va a dar 6. 6 más 2, 8. 8 centímetros. Muy bien. Con eso entonces ya encontramos el área y ya encontramos el perímetro. Lo único que hay que ver es qué clase de triángulo es, ver cómo obtenemos la altura, dependiendo de la fórmula, ¿verdad? Del tipo de triángulo, sustituir datos en la fórmula de área y de perímetro, nada más. Entonces ahí tenemos tanto para triángulo equilátero y para isósceles. Queda como de tarea resolver estos 6 ejercicios. Acá dice hallar el área y perímetro de un triángulo isósceles cuyos lados iguales son 11 centímetros y lado diferente de 7.5 y así sucesivamente. En este caso aquí le doy el esquema, vea que aquí aparece una variable h, ya sabe qué significa. Acá simplemente es de subrayar la respuesta correcta y dependiendo del área del triángulo, ¿verdad? Y esto pues sí va a ser un poco de pensarlo, ¿verdad? Esta última, si logro comprender lo anterior, esto es de que lo analice muy bien.